De regreso a las sendas antiguas. Shalom, sean ustedes bienvenidos nuevamente a este su canal de regreso a las sendas antiguas. Hoy vamos a manejar unos textos que han sido manipulados. Específicamente vamos a enfocarnos en algunos textos de pronto que hay una confusión cuando se leen, y hay otros textos que vamos a comparar que han sido citados en el Nuevo Testamento y han sido mal interpretados cuando se han tomado referencias de la Biblia hebrea. Así que el título es El Nuevo Testamento, 2000 años de engaño, la parte 3, y vamos a enfocar algunos textos que han sido manipulados. Vale la pena decir que en el cristianismo se considera que pueden haber unas 300 profecías que fueron cumplidas por Jesús. Pero realmente podemos decir que no hubo ninguna profecía cumplida por Jesús, en absoluto. Lo mismo que decir que un cristiano, un creyente en Jesús va al mal llamado Antiguo Testamento y ve a Jesús por todas partes. Nosotros en el judaísmo no lo vemos en ninguna parte. Eso partimos del concepto de que Jesús no es el Mesías, no pudo haber sido el Mesías porque no cumplió con ninguno de los requisitos que están descritos en la Biblia hebrea. Y entonces pues fue un judío, fue una figura judía, una figura histórica, pero más allá de eso no podemos decir mucho más. Hoy vamos a mirarnos y vamos a enfocarnos en un texto que en cierto sentido el trinitarismo se basa muchas veces en este texto o lo cuestiona. En el cristianismo se cuestiona este texto y es el texto que está en Génesis capítulo 1 versículos 26 y también 27. Ese versículo dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Bueno, lo que queremos explicar acá es por qué Dios dijo hagamos. Y esta es la misma pregunta que se hacen en el cristianismo. ¿Por qué si dice hagamos sería que sería uno de la Trinidad? ¿O sería que estaba hablando con alguien? ¿O sería que alguien más tuvo influencia en la creación? Entonces vamos a mirar esa parte. Realmente cuando nosotros miramos este texto, estamos hablando de lo que se llama el plural majestuoso, que consiste en referirse a uno mismo, ya sea el que habla o el que escribe, mediante uso de la primera persona del plural y usando el pronombre nos en sustitución del yo. Así que esto es lo que se está manejando acá, y podemos decir que con respecto a este versículo hagamos, en 1.26, Génesis capítulo 1 versículo 26, donde Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, podemos decir, pueden haber tres interpretaciones o tres explicaciones que son válidas, cada una también. La primera de ellas es que Dios le habló a los ángeles y se aconsejó con ellos. Aquí tenemos que considerar que el ser humano tiene una cierta semejanza con los ángeles, en que somos seres creados. Entonces, pues, en ese sentido, el ser humano tendría algún tipo de semejanza con los ángeles, en el sentido de que son seres creados. También encontramos que Dios
consulta con su corte celestial. Hay un ejemplo muy bueno en Primera de Reyes, capítulo 22, versículos 19 al 23, donde está el profeta Micaías y él tiene una visión de Dios en el cielo consultando con su corte celestial. Muy interesante. También puede existir otra interpretación, es que Dios le habló a la tierra, ordenándole acerca de la creación. La tierra, después de todo, todo se lleva a cabo sobre la tierra. Entonces, aquí vemos que Dios le habló a la tierra ordenándole que tomara parte en la formación del cuerpo del ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene parte de tierra, es polvo, y la parte de Dios, que es el soplo de vida, su espíritu de vida. Así que Dios le habló fue a toda la creación. Entonces, aquí por eso Dios utiliza el nos. Y vemos que en Génesis 1:11, por ejemplo, le dice Dios a la tierra que produzca vegetación. Entonces, Dios le está hablando a la tierra, a su creación. En Génesis 1:20 dice que las aguas produzcan enjambres de seres vivientes. Bueno, tenemos que entender que en hebreo la palabra Adam es Adamá, significa tierra. Y para Eva, Java, tiene un significado de un dador de vida. Así que Dios siempre involucra al mundo físico en el proceso de la creación. Así que si el hombre significa tierra más alma, que es el soplo del espíritu de vida, es una imagen y semejanza. Y Dios le habla a la tierra que va a ser parte del ser humano. Hagamos al hombre. Entonces, pero no es que nadie más haya tenido que ver con la creación, sino solamente Dios. Está muy claro porque en el versículo 27 del capítulo 1 de Génesis dice, y Dios creó al hombre a imagen divina. Dice, Dios creó, y ahí está en singular. Ahí está en singular. Dice, creándolos varón y hembra. Él los creó, varón y hembra. Y también tenemos que en Génesis capítulo 2, versículo 7, dice que Dios formó al ser humano del soplo de la tierra, soplando en sus narices, dándole el aliento de vida. Así que, por eso es que tenemos este plural majestuoso cuando Dios habla, hagamos. Así que ya hemos dado 3 explicaciones, y son 3 explicaciones válidas. Una que le habló a los ángeles, que es su corte celestial. Otra que le habló a la tierra, que es su creación, y donde la tierra también tiene parte en la creación del ser humano, porque el ser humano, como decimos, es hecho de polvo, como dice, polvo eres y al polvo regresarás. Entonces, eso pues nos explica esta confusión que puede existir acerca de por qué Dios utiliza este plural majestuoso cuando creó al hombre. Pero en absoluto no quiere decir que hubo nadie más, otro Dios u otro ente, no, simplemente Dios y su creación. Bueno, vamos a mirar unos versículos que están en el Nuevo Testamento. Y estos versículos han también extraído de la Biblia hebrea algunas citas de tipo profético para respaldar las enseñanzas de la escritura cristiana. El primero lo tenemos en Mateo 1:18. Esto lo hemos tocado en algunas oportunidades, pero hoy lo vamos a ver desde otro ángulo. En Mateo 1:18 tenemos el nacimiento de Jesucristo, que fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo.
En el versículo 19 dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Luego dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta del Señor cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Bueno, aquí tenemos el concepto del nacimiento virginal, que a propósito no es bíblico en ningún sentido. El nacimiento virginal tiene connotaciones paganas debido a historias y creencias paganas desde muchos siglos antes. Inclusive cuando se habló en el mitraísmo de Semiramis y el hijo Tamuz, que Semiramis fue concebida por el sol, el cual fue, su esposo se encarnó en el sol, su esposo era Nimrod, y luego después de un tiempo que él murió, ella resultó embarazada, entonces tuvo a su hijo Tamuz. Entonces aquí tenemos como una primera imagenología de la madre y el niño. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un nacimiento donde no hubo intervención de un padre, y eso está en el mitraísmo, es parte de ese paganismo que se adoraba antiguamente. Entonces esto no es nada nuevo, el concepto del nacimiento virginal. También hay otra mención de un nacimiento virginal en el libro de Enoch, que se escribió unos casi 300 años, perdón, unos 200 años antes de la época de Jesús, donde hay un nacimiento virginal del famoso Melquisedec. En el capítulo 23, Enoch habla de que Melquisedec no tuvo padre, y la mamá era la esposa del hermano de Noé. Entonces vemos que el tema del nacimiento virginal tiene connotaciones paganas, no es bíblico en absoluto, es un concepto nada bíblico. Pero bueno, vamos a entrar y mirar aquí algunas cositas. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Como esto tiene similitud con el tema de el sol, cuando engendró, concibió Semiramis, que era la esposa de Nimrod, que fue quien comenzó a construir la Torre de Babel. Acordémonos de esos episodios. Semiramis era la mujer de Nimrod, y luego ella tuvo un hijo que se llamó Tamuz. Bien, y a él se le adoraba como el hijo. Entonces, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Estamos hablando de que ellos estaban en una etapa de compromiso, Nerusim, y durante esa etapa ellos no tienen relaciones sexuales. Entonces es lógico que José, al enterarse de que la mujer con la que estaba comprometido resultó embarazada, pues aquí se nos dice que él no quería infamarla y por eso quiso dejarla secretamente, para que nadie más se enterara. Pero también tenemos que cuestionarnos algo. Si es que había una profecía de que Jesús, o que iba a haber un nacimiento virginal, según Isaías capítulo 7, versículo 14 en adelante, entonces José, que era judío, tuvo que haber tenido conocimiento de esa profecía. Entonces vemos que no hay razón para que él se hubiera
se hubiera puesto de pronto de mal genio y hubiera querido dejar a María, porque por lo contrario, debería haberse puesto feliz porque vendría el cumplimiento de una profecía que se estaba esperando a un Mesías y que iba a nacer de una virgen. Entonces, si José, que era judío, no tenía conocimiento de esto, entonces eso nos pone una duda de que de pronto, pues obviamente esto es parte de una historia que fue inventada. Así que no había razón para que la dejara si era el cumplimiento de una profecía. Bueno, y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahora, cabe decir que la palabra Jesús no significa nada, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces aquí tenemos que aquí hay el concepto de que esta persona que iba a nacer de esta virgen iba a salvar al pueblo de los pecados. Este concepto es un concepto paulino. Entonces, lo que nos queda como una conclusión acá antes de continuar es que los escritos de Pablo están desde el comienzo de los evangelios, en el libro de Mateo. Porque en la Biblia hebrea no existe un concepto donde una persona, ningún ser puede perdonar los pecados de nadie. El único que perdona es Dios. Y ningún ser puede morir por los pecados de nadie. Los pecados son intransferibles. Ya también lo hemos visto. Los pecados no se heredan de padre a hijo ni de hijo a padre, no se transmiten. Y también en Ezequiel hemos visto que Dios nos dice que cada persona morirá por su pecado. Así que el juicio es individual y la salvación es individual. Y el único que perdona es Dios. Bueno, entonces, vamos a ver cuál es la profecía en la que supuestamente se basó este concepto del nacimiento original. En Isaías 7:14 no se hace ninguna mención de ninguna virgen. O sea, Isaías 7:14 no habla de ninguna virgen y es una profecía que se cumpliría en los días y en el tiempo de Isaías. Cuando era el rey de Judá, era el rey Acaz, quien murió muchos siglos antes de que naciera Jesús. Estamos hablando 600, 700 años antes. Entonces, hay que leer el texto en hebreo, y el texto en hebreo nos dice lo siguiente: ciertamente mi Señor les dará una señal de su propia voluntad. Mira, la joven está embarazada y está a punto de dar a luz un hijo, que ella lo llame Emmanuel. O sea, esa era una profecía para ese momento, porque la mujer ya estaba embarazada. En el momento que Isaías da la profecía, esta joven, que no era una virgen, era una joven, una mujer joven, ya estaba embarazada. Entonces ella iba a dar a luz, obviamente porque ya estaba embarazada. Así que aquí vemos el cumplimiento de la profecía en los tiempos de Isaías. Esto fue un estímulo para el rey Acaz. ¿Por qué tenía que llamarse Dios con nosotros? Porque era una señal, un ot, en hebreo, ot, una señal que Dios quería darle al rey Acaz para apaciguarlo de una posible invasión de los reinos del norte, de la alianza del reino del norte de la casa de Israel con el reino de Siria, para invadir a Jerusalén. Entonces, a través del profeta Isaías, Dios quiso decirle a Acaz que no se preocupara, que eso no iba a suceder. Y
entonces es cuando Dios le dice que le va a dar una señal, y la señal es esa, el nacimiento del hijo de una mujer joven. Ahora, esta mujer era la esposa de Isaías, y eso también lo tenemos muy claro en el capítulo 8, versículo 3. Así que Manuel es hijo de Isaías, así como hay otro hijo que se llamaba Maher Shalal, y hay otro hijo que se llamaba Shear Yashub. Entonces, son 3 hijos de Isaías. Cada uno de los 3 hijos recibió un nombre que contenía alguna pista sobre eventos proféticos. Emmanuel dio a entender que Dios los ayudaría y estaría con ellos durante los problemas causados por los 2 reyes del norte. Otro hijo, entonces Emmanuel era la señal que Dios le estaba dando al rey Acaz de que Judá no iba a ser invadida por los reinos del norte. El otro hijo de Isaías, Maher Shalal, su nombre significa que ya había llegado el tiempo del exilio de Samaria. Y Shear Sharu, otro hijo, quiere decir que para el remanente de Israel se arrepienta, que es decir, que era un momento de arrepentimiento. Toda esta explicación está bien confirmada por las palabras que da el mismo Isaías en el capítulo 8, versículo 18, donde Isaías dice: he aquí, yo y los hijos que el Señor me ha dado, somos por señales y prodigios en Israel. Entonces, no hay ningún fundamento en la profecía de Isaías, porque no se refiere a ninguna virgen, se refiere a una mujer joven que estaba embarazada en el momento en que Isaías estaba dando esta profecía de que iba a nacer un hijo de esta mujer joven. Así que no hay ningún cumplimiento futuro, no hay ninguna virgen, tuvo que cumplirse en la época de Isaías. ¿Y de dónde sacaron la palabra virgen? Podemos decir que la sacaron de una traducción del libro de Isaías a lo que se conoce como la Septuaginta. La Septuaginta fue un escrito, originalmente se tradujo la Torá, los 5 libros de Moisés, del hebreo al griego, más o menos en el año 280, por 70 sabios judíos que vivían en Alejandría. Por eso se llamó la Septuaginta. Pero de ahí en adelante se siguieron, ya estos 70 ancianos no estaban ahí participando en la traducción, y se siguieron traduciendo otros libros de la Biblia hebrea y los profetas también, entre ellos Isaías, pero ya las traducciones eran de muy mala calidad. Así que tenemos que en Isaías, la Septuaginta, figura la palabra virgen, pero es una mala traducción. Entonces, de esto se valieron los escritores del Nuevo Testamento para incluir esa palabra virgen. Bueno, cabe decir otra cosa. Como ya hemos mencionado hace un tiempo, los ebionitas, que fueron seguidores de Jesús, de los más cercanos seguidores de Jesús, judíos ellos tenían un evangelio, tenían unos escritos de Mateo y estaban en hebreo, pero ellos decían que ese texto de Mateo que ellos tenían, ahí no había nada de ningún nacimiento virginal. Así que lo que se puede suponer es que este tema del nacimiento virginal entró mucho después de que Mateo hizo su escrito, y obviamente que, como ya hemos dicho muchas veces, el tema del nacimiento virginal y todas las referencias que hay acerca de esto fueron injertadas, fueron añadidas al libro de Mateo un tiempo después, mucho tiempo después. Pero nos queda la evidencia de los ebionitas, que ellos dicen que tenían un escrito de Mateo, y ellos dicen que ahí no había ningún escrito de ningún nacimiento virginal. Y también aprovecho la oportunidad para decir que estos mismos ebionitas
ellos rechazaban las enseñanzas de Pablo, porque decían que no estaban ajustadas a las enseñanzas de Jesús. Y eso es obvio, eso es bastante real, que hasta que usted no mire detenidamente las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas de Pablo, usted se va a dar cuenta de que son muy diferentes. Primero que todo, Pablo no se fijó en las enseñanzas de Jesús. Bien, también tenemos así que ya hemos probado que Isaías 7:14 no tiene nada que ver con ningún nacimiento virginal, en absoluto. Ahora, también tenemos en el mismo capítulo de Mateo, capítulo 2, versículo 16, la matanza de niños. Pero aquí no hubo ninguna matanza de niños en Israel de la cual se tuviera algún registro. Ni siquiera Flavio Josefo, que fue el historiador de los acontecimientos de buena parte del primer siglo en Judea y en Israel, él nunca menciona nada de ninguna matanza de niños. Y él conocía y habló mucho de Herodes y de los varios Herodes que hubo en esos momentos, pero él no menciona ninguna matanza de niños. Entonces aquí vemos que lo que se está haciendo acá es tratar de emular cosas que sucedieron en la historia de Israel, como fue la matanza de los niños que ordenó el faraón en Egipto. Hay una similitud ahí y de pronto los escritores del Nuevo Testamento decidieron insertar una matanza de niños cuando en realidad no la hubo. También de esto se desprende el hecho de que la huida a Egipto tampoco, porque la referencia que ya vimos en un video, hace 2-3 videos, de Egipto llamé a mi hijo, tampoco tiene que ver con Jesús, porque Jesús no era el hijo, ni es el hijo. El hijo de Dios en las escrituras hebreas es Israel. Así que todo esto está completamente desvirtuado. También en el libro de Mateo capítulo 2, versículos 17 al 18, hay otra profecía que no tiene por qué estar ahí, relacionada con el tema del nacimiento de Jesús. Dice: entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Claro, cuando usted termina de leer todo el tema del capítulo 1 y parte del capítulo 2 del nacimiento de Jesús, de la huida de Egipto, de la supuesta matanza de niños, que obviamente no sucedió, y llega aquí, entonces los escritores, o quien incluyó estos 2 capítulos, insertaron esta profecía de Jeremías. Y obviamente la profecía de Jeremías no tiene nada que ver. ¿Por qué la insertaron ahí? Porque habla de unos hijos que perecieron, Raquel que llora a sus hijos. Pero si usted va a ver la profecía de Jeremías, tiene que ver con el regreso de los exiliados de la casa de Israel. Porque Raquel fue la progenitora, especialmente de José y Benjamín, y José fue quien tuvo los 2 hijos, Efraín y Manasés, que luego vinieron a ser las tribus principales de las 10 tribus que formaron el reino del norte de Israel. Entonces, y ellos fueron llevados al exilio en el año 722. Entonces, Jeremías se está refiriendo a ese momento y a esos exiliados que algún día regresarían a Israel, pero no tiene nada que ver con el tema de Mateo. Entonces aquí vemos que hay una suplantación, queriendo poner a Raquel, que está llorando por supuestamente los hijos que fueron muertos por Herodes, pero no hay nada relacionado con eso acá realmente. Entonces, nada tiene que ver con una matanza supuesta de niños que nunca sucedió. Y como ya dije, Flavio Josefo no relata ninguna matanza de niños en Judea o sus alrededores.
Y obviamente una interpretación de Rashi nos dice que una voz se oye en lo alto, una voz se oye en lo alto del mundo, la voz de la casa de Israel y el regreso de los exiliados a Israel. Bueno, de manera que dejamos también esa parte ahí. Y luego obviamente también ya vimos la parte de, como dije anteriormente, de Mateo 2.15, que está citando a Oseas 11.1 y 2, donde habla que de Egipto llamé a mi hijo. Y si usted sigue leyendo, ¿por qué? Porque Mateo quiso utilizar estas palabras que son de un mismo versículo, ni siquiera citó todo el versículo, sino que lo cortó en dos, y citó estas últimas 5 palabras porque le servían al escritor de Mateo, donde dice: de Egipto llamé a mi hijo, para querer que el lector entendiera que Jesús había sido llevado a Egipto y luego regresado para que sirviera a una profecía que había sido dicha por Oseas. Pero aquí vemos que dice Mateo 2.15: y estuvo ya hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Mateo relaciona hechos reales o ficticios de la vida de Jesús con pasajes de la Biblia. En Mateo 2.15 afirma que José y María literalmente sacaron al niño Jesús de Egipto para cumplir la supuesta profecía. Pero aquí vemos que el versículo 1 de Oseas dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Está hablando el Eterno, Dios está hablando a través del profeta Oseas, y está diciendo: cuando Israel era muchacho, o sea, cuando era joven, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Está hablando de Israel cuando lo sacó de Egipto, cuando le dio los 10 mandamientos en el Sinaí, y cuando después ellos se desviaron. Entonces, si usted continúa leyendo el tema de Oseas, se va a dar cuenta de que es una reprimenda del profeta contra Israel, porque Israel comenzó a seguir a otros dioses falsos. Obviamente que no hay otros dioses, pero igual otras deidades falsas, y entonces es una reprimenda de Oseas, del Eterno a través de Oseas, a Israel, a ese Israel que Dios amó cuando era muchacho y que había sacado de Egipto. Entonces la reprimenda de Oseas, si usted va a llevar esto como algo que atañe a Jesús, va a poner a Jesús como uno también que pecó, que adoró imágenes, que adoró otros dioses, porque eso es lo que habla el profeta Oseas en el capítulo 11. Así que por eso hay que tener cuidado. Y repito, lo que sacó acá quien haya escrito el libro, esta parte de Mateo, de Egipto llamé a mi hijo, ese no es todo el versículo, es la mitad del versículo, porque la primera mitad dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y luego dice: y de Egipto llamé a mi hijo. Así que lo que vemos es que Israel es el hijo de Dios, no está hablando de Jesús. Bueno, pasamos a otra parte. Hay otra parte que podemos mirar también detenidamente, y tiene que ver con algo que dijo Pablo en Romanos 11:26. En Romanos 11:26 Pablo dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Mire lo que dice Pablo: como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. Eso lo encuentra usted en Romanos 11:26. Pero aquí vamos a ver que lo que Pablo está escribiendo tiene una cita que lo lleva a
Isaías capítulo 59, versículo 20. Y es muy diferente. Porque Isaías 59, 20 dice, comenzamos con el capítulo, versículo 19 y luego el 20. Desde el occidente temerán el nombre de Dios y desde el este su presencia. Porque Él vendrá, Dios vendrá como un arroyo cercado, sobre los cuales arrecia el viento de Dios. Luego dice, Él vendrá como redentor a Sión, a los de Jacob que se arrepienten del pecado. Pues eso es muy diferente. Un intérprete más bien dice, un redentor vendrá a Sión, el redentor vendrá a Sión para devolver la corona de Sión, el templo sagrado y el Sanedrín. También vendrá a aquellos de Jacob que se vuelven del pecado, o sea que se arrepienten, a los hijos del exilio que luego se arrepentirán a través de la angustia que los oprime. Entonces lo que tenemos acá es que Pablo manipuló ese versículo y lo cambió. ¿Y cómo lo cambió? Porque Pablo quiere hacer aparecer a que es Jesús que va a venir y va a quitar el pecado de Israel. Pues obvio que eso no es el mensaje que da Isaías. Lo que Isaías está diciendo es que vendrá el Redentor a Sión a los que se arrepienten del pecado, o sea, a los que ya se han arrepentido. Porque Él no viene a quitar el pecado, Él viene a los que se arrepintieron de pecar. Y aquí estamos hablando en otra interpretación a los que están en el libro de la vida, escritos en el libro de la vida. O sea, Pablo apoya su posición citando Isaías 59, 20, 21, con varias variaciones críticas. Él escribe, mire lo que escribe Pablo, en Romanos 11, 26. Y así todo Israel será salvo. Y luego dice, tal como está escrito. No, Señor, porque así no es como está escrito. Y dice, el libertador vendrá de Sión, Él quitará la impiedad de Jacob. No, eso no es lo que dice. Y luego dice, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Tampoco dice eso. Tampoco dice eso. El texto hebreo de Isaías dice, y vendrá un redentor a Sión y a los que se vuelven de la transgresión, o sea, a los que se vuelven del pecado, a los que se arrepienten. No es que venga a quitar el pecado, Él viene es a los que ya se han arrepentido del pecado. Y luego dice, y en cuanto a mí, este es mi pacto con ellos. Y luego dice, mi espíritu que está sobre ti, eso es lo que dice Isaías. Pero Pablo le añadió, cuando yo quite sus pecados. No, eso no está en lo que dice Isaías. Entonces aquí vemos que hay una tremenda desfiguración del versículo por querer poner que vendrá de pronto Jesús a quitar el pecado de Israel. Eso no es. Y ahí es donde estamos viendo el concepto del perdón de los pecados por parte de Jesús. Eso no es. Y eso es teoría paulina. El texto hebreo de Isaías 59, 20 está de acuerdo con Oseas en que el pueblo primero debe arrepentirse. La redención vendrá para aquellos que primero se hayan arrepentido de la transgresión. Y un redentor vendrá a Sión y a los que se vuelven de la transgresión en Israel. Pablo cambió las siguientes palabras. Él cambió, un redentor vendrá a Sión por un libertador vendrá de Sión. Y el de Isaías lo cambió, a los que se vuelven de la iniquidad en Jacob. Pablo lo cambió por quitará la impiedad de Jacob. Así que Pablo cambió todo el contexto de Isaías 59, 20. Pero eso es lo que está en sus Biblias cristianas.
Usted va a Romanos 11:26 y ahí puede notar lo que dice Pablo. Y luego vaya a Isaías 59:20 y verá que es muy diferente. Las palabras del profeta son inequívocas en su mensaje de que Israel debe por su propia voluntad regresar a Dios antes de que Él intervenga para salvarlos de todo lo que sufren. No habrá una intervención divina directa para comenzar el proceso de arrepentimiento. Debe comenzar con la persona. Es la persona la que inicia el proceso de arrepentimiento. No es nadie más. Nadie más. Entonces, dejamos eso ahí y vamos a otra parte. Vamos a ir al libro de los Hechos. Aquí tenemos otro episodio donde se está hablando de parte de la historia de Israel y hay muchos errores. En Hechos 7, 14 y 16 estamos en el tema de Esteban, cuando Esteban supuestamente estaba bajo la inspiración del Espíritu Santo. Eso lo dice el libro de los Hechos. Entonces Esteban dice, hablando de la historia del pueblo de Israel, de los patriarcas, etcétera, etcétera. Y aquí está llegando a un tema donde dice, y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Primer error, no eran 75 personas, eran 70 personas. Uno se pregunta, pero si estaba bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¿por qué se equivocaría? En el capítulo 7, versículo 15 de Hechos, dice Esteban luego, así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precios de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Todo eso está equivocado. Tan raro, pero si estaba bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Y por qué tan tremenda equivocación? Primero, la familia de Jacob que descendió a Egipto, incluidos José y sus hijos, eran 70 personas, no eran 75. Eso lo encontramos en Génesis 46:27, en Éxodo capítulo 1, versículo 5, y en Deuteronomio capítulo 10, versículo 22. ¿Por qué se equivocaría Esteban? Pero aún más, esa fue la primera equivocación. Luego viene otra. Jacob no fue sepultado en la ciudad de Siquem, como afirma Esteban, sino en la cueva de Macpela, que se encuentra en la ciudad de Hebrón. Otro error de Esteban, estando bajo la supuesta inspiración lleno del Espíritu Santo. Y otro error, Abraham no compró ninguna tumba en Siquem, compró la cueva de Macpela, que usó como lugar de sepultura, y como se dijo anteriormente, está ubicada en la ciudad de Hebrón. Eso está en Génesis 23:19. Así que la cueva de Macpela no fue comprada de los hijos de Amor, sino de Efrón el Eteo. Acuérdense que fueron 400 piezas de plata. Eso está en Génesis 23:17. Si Esteban estuviera bajo la influencia del Espíritu Santo, habría dicho con calma lo que había que decir y ninguna multitud habría podido tocarlo hasta que terminara. No necesitaría resumir el material por brevedad ni se hubiera confundido. Pero entonces cuestionamos que toda esa parte, ese relato de esta parte de Esteban en el libro de los Hechos, está totalmente equivocado. Y sin embargo, el libro de los Hechos dice que está bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Qué tanta credibilidad puede usted poner sobre un texto como ese? Ninguno. Por eso es que decimos que el Nuevo Testamento no tiene inspiración divina. Porque con una sola vez que se equivoque en alguna parte, con eso destruye la confiabilidad. Y con esto que aquí tenemos en Esteban, con eso no más. Pero vale la pena mencionar lo que está en Mateo con el nacimiento virginal.
tampoco. Entonces, y aquí en el mismo capítulo 7 de Hechos, versículo 55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¿Cómo es la gloria de Dios? ¿Cómo usted puede ver la gloria de Dios? Y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. ¿Cómo usted puede creer esto después de haber visto que Esteban estaba totalmente equivocado en el relato de la historia de Israel, estando él bajo la inspiración del Espíritu Santo? No tiene nada que ver. Pero aquí sí podemos ver algo. Lo que podemos ver aquí es que insertaron el hecho de que él vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Y por qué pondrían eso ahí? Porque es que también hay un concepto de que Jesús está sentado a la diestra de Dios según Salmo 110. Tampoco, eso no es verdad, porque el Salmo 110:1 está hablando de David. Y sentarse a la diestra de Dios, Dios no tiene diestra, Dios no tiene siniestra, Dios es espíritu, Dios no tiene una forma. Esos son antropomorfismos que se usan de parte del ser humano para describir. Pero aquí vemos que lo que está ahí, que estaba sentado a la diestra de Dios, eso no tiene nada, en absoluto nada, porque cuando los escritores del Nuevo Testamento insertaron que Jesús había ascendido y se sentó a la diestra del Padre, ellos se basaron en el Salmo 110:1. Pero usted va al Salmo 110:1, que ya lo he explicado, y eso está hablando de David. ¿Sí? Entonces, Dios le dice a David: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y quiénes eran los enemigos de David? Los filisteos, las otras tribus cananeas que habían, que querían atacar a David. Esos eran los enemigos de David. Y el Eterno le está hablando es a David, y le está diciendo: siéntate a mi derecha. Sentarse a la derecha quiere decir, es una providencia divina, es un símbolo de providencia, sentarse a la derecha, de protección. Lo mismo que dice en el Salmo 2, que tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, se refiere a David, porque está hablando de la coronación del rey David, cuando está siendo ungido por Samuel. Entonces, todos estos conceptos es lo que hay que aclarar. Y aquí vemos que si hay algo metido ahí a la diestra de Dios, no, Jesús no está a la diestra de Dios porque Dios no tiene diestra. Jesús no ascendió al cielo porque no hay ningún fundamento bíblico. Créame. Por eso es que en el cristianismo a usted le enseñan a leer primero el Nuevo Testamento y luego el Antiguo. Pero si a usted le enseñaran a leer primero el mal llamado Antiguo Testamento, que es la Tanakh, y usted después lee el Nuevo Testamento, usted va a ver que el Nuevo Testamento está todo equivocado, totalmente equivocado. Además de que en el cristianismo y en el catolicismo no se le enseña a la gente a estudiar, sino a aceptar lo que le dice el pastor y lo que le dice el cura. Y si ambos están equivocados, pues la persona va a estar totalmente equivocada. Y lo que estamos tratando acá es de enderezar todas estas cosas que están torcidas en el Nuevo Testamento. Pero vamos a ir a otra parte también del Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7, donde dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Obviamente que aquí la cuña que está metiendo acá es que está hablando de Jesús. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Esa parte no está en la Biblia hebrea. Eso fue un insertado en el libro de Hebreos. ¿Por qué no insertado? Porque ellos están citando el Salmo 40, versículos 6 al 8. Y el Salmo 40, versículos 6 al 8 no dice me preparaste cuerpo. Pero se lo están acuñando para que usted tenga la idea de que es Jesús.
Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Obvio, hubo un momento en que Dios no quería más sacrificios, sino quería que la gente se arrepintiera verdaderamente de corazón, no solamente ofrecer sacrificios y seguir pecando. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Pero en el Salmo 46 dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Es David el que está hablando en los Salmos. Y le dice al Eterno, has abierto mis oídos. ¿Para qué le abriría los oídos? Para que escuchara. ¿Escuchara qué? La palabra de Dios. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío. Eso es lo que dice en el Salmo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Tu ley, tu Torah, tus mandamientos. Eso no es lo que dice en el Nuevo Testamento. Porque ahí en el Nuevo Testamento no les gustan los mandamientos. Según Pablo, los mandamientos ya no están vigentes. Y según la Iglesia Católica los cambió. Entonces, pero mire, ahí está. Compare usted Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7, con Salmos 40, versículos 6 al 8, y usted va a ver las diferencias. Parece que el tiempo se nos ha agotado y hay mucho más por cubrir. Obviamente que eso lo podemos dejar para otra oportunidad, pero quiero que ustedes comiencen a ver todas estas diferencias y todas estas manipulaciones de los textos bíblicos hebreos por parte de los escritores del Nuevo Testamento. ¿Y usted con qué va a terminar? Usted va a terminar con un mensaje que está todo manipulado, controvertido, y eso no tiene ninguna verdad, no hay ninguna veracidad. Y si la Biblia, y si el Nuevo Testamento tiene como referencia la Biblia hebrea, por lo menos debería respetar lo que la Biblia hebrea dice, pero no lo respeta, lo cambia para enviar este mensaje falso. Así que se nos acabó el tiempo. Yo me despido por ahora, les agradezco mucho y repito, como dije anteriormente, aquí no estamos para convencer a nadie, sino para mostrarles las cosas que ustedes no han visto de pronto, o que no les han enseñado, ni se las van a enseñar donde están. Muchas gracias por sus comentarios. Shalom.